Queridos hermanos, estamos iniciando en este día con la palabra del Señor, que nos anima, que nos da siempre la fuerza necesaria para afrontar nuestra jornada del día de hoy. Bendecidos, como siempre decimos, con la palabra y la gracia de Dios. ¿Qué nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos ha acompañado durante todo este tiempo pascual? Hechos de los Apóstoles, acciones, obras, es lo que queremos en la medida en que le tenemos a un Cristo resucitado, en la medida en que le tenemos a Jesús, que es nuestra vida y el que nos da la fuerza para obrar el bien. Nos cuenta que el rey Agripa llegó a Cesarea con Berenice para cumplimentar a Festo y se entretuvieron allí algunos días. Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: tengo aquí un preso que ha dejado Félix cuando fui a Jerusalén. Los grupos sacerdotes y ancianos judíos presentaron acusación contra él, pidiendo su condena. Le respondí que no es de costumbre romana ceder a un hombre por las buenas. Primero, el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse. Bueno, esto es lo que pasa entonces con Pablo, ¿verdad? Porque Pablo, inteligentemente, él dice que es ciudadano romano, y lo era en este caso. Y entonces él pide directamente ante el César, que quería carear, o sea, quería confrontarse, porque no podía él aceptar simplemente una condena o un martirio por no decir la verdad o por callarse. ¿Se acuerdan? Hechos de los Apóstoles más atrás, nos decían que cuando le prohibían a los apóstoles que hablaran de Jesucristo, dice: ¿qué es mejor, obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Creo que esa frase se nos había quedado bastante, ¿verdad? Y aquí es lo mismo que está pasando con estos discípulos, ¿verdad? Entonces, miren cómo continúa esta historia, ¿verdad? Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si querían ir a Jerusalén a que lo juzgase allí. Pero como Pablo ha apelado pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida su majestad, he dado orden de tenerlo en prisión hasta que pueda remitirlo al César. Esto nos invita, por una parte, a entender y también a actuar. Pablo inteligentemente, ciertamente, ¿verdad? Porque ya decíamos al inicio, él está pidiendo no simplemente afrontar una situación allí rápidamente y solucionar el problema, sino que él incluso está apuntando a algo más, y que es el objetivo de hecho de los apóstoles: llegar hasta Roma, que es el centro y la capital del imperio, desde donde luego se expandirá todo el cristianismo. Entonces, queridos hermanos, esto es importante para nosotros. Siempre todo lo que se nos presenta en nuestra vida puede servir también para una evangelización y cada vez más fuerte para dar a conocer a Jesús. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.